Febrero de 2024. La costa de Los Ángeles se convierte en un escenario de película. Lo que estás viendo no es un Need for Speed, es la realidad cruda, transmitida en vivo por las cadenas de noticias más grandes de Estados Unidos. Lo que comenzó como una parada de tráfico rutinaria, terminó convirtiéndose en la persecución más impactante de los últimos 15 años. Un Corvette siendo perseguido por 3 helicópteros y miles de espectadores observando con atención. Esta es la historia de Tad Z51, el hombre que hizo que se formara una entidad especial del LAPD solamente para intentar detenerlo. Lo que estás por escuchar es una historia real, narrada con fines informativos y de entretenimiento. No promovemos actividades que verás en este video. El inicio de esta historia empezó en agosto del 2023. Una cuenta de Instagram aparece bajo el perfil Tad Z51. Su primer post fue directo, probando Instagram porque TikTok sigue borrando mis videos. Y esto no era una exageración. El algoritmo no podía soportar su contenido, ya que casi todos sus posts apuntaban a lo mismo: conducción temeraria, provocación y burlarse de la autoridad. En sus videos mostraba cómo buscaba el conflicto, pasaba rozando a centímetros de la policía su coche sin placas, prácticamente invitándolos a encender las sirenas. Estaba jugando al juego del gato y el ratón, donde el ratón tenía un motor V8 modificado. A medida de que los videos empezaron a ganar popularidad, los seguidores empezaron a llegar por miles. Likes, comentarios y validación. Todo para ver a este conductor drástico y su Corvette modificado. Tad construyó su nombre sobre la premisa simple: correr o ser arrestado. Pero cualquier veterano de la calle te dirá lo mismo. La sorpresa más grande no es cuando escapas, es cuando casi te atrapan y te das cuenta de que no eres invencible. Y pronto recibiría su primera advertencia. La famosa persecución de febrero del 2024 comenzó en circunstancias familiares. Conduciendo sin placas, Z51 fue marcado por un coche de policía que parecía inofensivo. Él no se detuvo. Correr de los policías para él no era problema. Ya lo había hecho antes cientos de veces. Pero esa noche la atmósfera se sentía diferente. Al iniciar la persecución, notó los coches de policías detrás de él, pero cuando miró por el retrovisor, se dio cuenta de algo que jamás había visto. Y es que al mirar hacia el cielo, su corazón se detuvo por un momento. No solamente eran patrullas quienes lo estaban siguiendo. Vio al primer helicóptero de la policía, el pájaro del LAPD, y luego 2 helicópteros de televisión de cadena nacional. Él sabía que en el suelo podía ganar, pero en el aire, él no tenía el control. Los helicópteros no juegan con las reglas de la calle. Ellos tienen una visión perfecta, cámaras térmicas y una velocidad constante. Al principio, Z51 entró en pánico, cometiendo errores, haciendo giros bruscos que normalmente no haría. Parecía que la historia terminaría ahí, pero fue cuando entonces ocurrieron los 5 minutos de distancia que lo volvieron en uno de los corredores más buscados. Esos 5 minutos de distancia hizo que el sistema policial se destruyera. Para lograr eludir esta persecución, la primera que se tomó fue en la salida de la calle 22, en Western Avenue, justo al salir de la autopista de Santa Mónica. Si el corredor hubiera seguido por la autopista libre, habría sido su fin. La autopista es ancha, abierta e iluminada, perfecta para perder coches de policía a alta velocidad, pero terrible para esconderse de un ojo en el cielo. Pero Western Avenue fue la decisión correcta. Esa zona está llena de subidas, bajadas, puentes y estructuras urbanas densas. Z51 entendió la geometría de la ciudad. Sabía que los desniveles le darían la cobertura perfecta para romper la línea de visión de los helicópteros. Pero pensar esto fríamente mientras vas entrando y saliendo del tráfico a más de 170 km por hora es una verdadera locura. Requiere una mente calculadora bajo presión extrema. De alguna manera, Tad mantuvo la calma, tomó la salida y se dirigió hacia el oeste. Al llegar a la densidad de la ciudad de Los Ángeles, nadie sabía que estaba a punto de ejecutar uno de los mayores trucos de magia en la historia de las huidas. En los radios de policía se escucha un ¿lo perdiste? Incluso los presentadores de noticias estaban confundidos. Escuchábamos un tal vez, no sé, tal vez se ha ido, no lo sé. Vimos velocidades de 160 kilómetros en calles residenciales y luego un silencio. Como dijo un comentarista en aquel momento, ese pequeño movimiento valió por 3 helicópteros. Z51 sabía exactamente a dónde iba. Se había despegado de todo el LAPD y se convirtió en historia en un lapso de 5 minutos. Su popularidad en redes explotó, más de 600,000 seguidores y 50 millones de vistas. No se podía negar, era uno de los conductores underground más famosos hasta ese momento. Y él se encargó de que todo el LAPD lo supiera. Pero ¿cómo logró escapar de ese cerco imposible? El coche tiene mucho que ver en esta historia. Muchos pensaron que era un Corvette Z06 de gama alta, pero no era así. El nombre Z51 no es un nombre aleatorio, se refiere al paquete de rendimiento para el C7 Stingray, un paquete que lo convierte en un misil. Mejores frenos, suspensión más firme, refrigeración superior
y ese paquete permite que el C7 se comporte casi como un Z06, pero sin el supercargador. Y Z06 no dejó su motor de fábrica. Su versión era un tipo Frankenstein. Bajo el capó latía un V8 de 6.2 litros modificado. Tenía un camshaft o un árbol de levas agresivo, lo que le daba ese sonido distintivo, como un latido irregular y profundo. Además, estaba modificado para utilizar combustible E85. Y ese coche producía más de 600 caballos de fuerza y salía de 0 a 100 en poco menos de 4 segundos. Necesitaba cada pulgada de ese poder y cada gota de combustible para escapar como lo hizo. Con la popularidad que le trajo la persecución, surgió un nuevo problema, y es que ahora tenía un objetivo pintado en su espalda. La forma en la que asaltó el orgullo de la policía provocó una reacción en cadena. Al igual que la mayoría de corredores de alto perfil, los policías se lo tomaron como algo personal. El LAPD no se quedó con los brazos cruzados. Esa humillación en vivo por televisión nacional fue el catalizador para activar un protocolo que no se veía desde hace años. Se autorizó la expansión de la Task Force regional contra carreras callejeras. Estos no eran oficiales comunes, eran especialistas en inteligencia digital y tácticas de intercepción coordinada. Este equipo empezó a operar bajo una premisa distinta. Si no podemos ganarle al coche, le ganaremos al ego. Y empezaron los juegos mentales. Le enviaron mensajes directos avisándole que el departamento lo estaba buscando. Querían que se sintiera observado. Y detrás de escena no estaban mintiendo. Esta fuerza de respuesta empezó a utilizar software de reconocimiento de patrones para analizar cada reflejo en la pintura del Corvette, cada señal de tráfico en sus videos. Sabían que su necesidad de validación digital era su mayor debilidad. Ya no buscaban un coche en la oscuridad. Estaban rastreando una huella digital que los llevaría directo hacia él. El inicio de la caída de Tad Z51 fue cuando cometió el error de la arrogancia. Publicó su primer video largo en YouTube. El video lo mostraba en una pequeña reunión subterránea de San Diego. Z51 había sido cuidadoso, bloqueando su cara y difuminando las señales. Pero para la Task Force, eso no fue suficiente. En horas analizaron el video, cuadro por cuadro, y decidieron esperar. En ese momento no lo estaban persiguiendo, lo estaban cazando. Pero aquí es donde Tad cometió su error fatal. Él era un experto desapareciendo en la oscuridad, pero no lo era tanto protegiendo su identidad digital. La policía no necesitó de un radar para encontrarlo, usaron sus metadatos y su huella en internet. Y aunque no necesitas ser un fugitivo internacional para que tu información sea expuesta, hackers, rastreadores y corporaciones monitorean tu actividad cada vez que te conectas. Por eso Proton se contactó con el equipo de Takeda Media, para poderles dar un regalo a mis seguidores. Y es que a diferencia de Tad Z51, tú sí puedes ser invisible en internet, ya que Proton VPN encripta tu conexión, ocultando tu dirección IP y tu ubicación en tiempo real, para que nada ni nadie, ni tu proveedor de internet, sepa lo que estás haciendo. Además, su antivirus protege en tiempo real contra malware y amenazas que tratan de robar la información de tu dispositivo. Si valoras tanto tu privacidad como Tad Z51 lo hacía, no te arriesgues. Haz clic en el enlace que te dejo en la descripción o escanea este código QR para obtener uno de los mayores descuentos que Proton ha otorgado en estos últimos años, y así navegarás como todo un verdadero fantasma. Y gracias Proton por patrocinar este video. Y ahora, con su huella digital expuesta y la policía vigilando, Z51 estaba cavando su propia tumba. En un evento que se estaba organizando en San Diego, Tad había sido invitado. Su viralidad y su historia ya era conocido por millones de fanáticos. Y aunque ese evento fue organizado de manera anónima, ningún post en internet, ningún flyer e invitaciones de boca a boca, Z51 pensó que sería buena idea asistir a ese evento y tomarse fotos con algunos de sus fanáticos, sin saber que la trampa ya estaba puesta para él. Lo que vas a escuchar ahora es el relato de esa noche sin precedentes. Todo comenzó cuando Tad llegó al evento. La atmósfera se sentía diferente. El evento estaba repleto, cientos de personas, fanáticos y auténticos monstruos modificados. Los fanáticos que asistieron sabían que Tad estaría ahí, lo que es un poco extraño, ya que se mencionó que había sido de manera anónima. Cuando él y su camarógrafo llegaron, el aire se sentía diferente, y lo supieron de inmediato. Algo no cuadraba. Había policías en cada esquina, patrullas marcadas y unidades encubiertas. Y lo más inquietante, se había reportado que un helicóptero ya circulaba en el área horas antes de que la reunión ni siquiera empezara. Tad intentó mantener un perfil bajo. Se bajó de su auto, se tomó fotos con los fans e intentó ser uno más, pero ni siquiera con el casco podía ocultar quién era. Se mantuvo al límite durante todo el evento, pero cuando terminó, grabaciones de coches que salían mostraban algo inquietante. Y fue el momento que él decidió que era momento de desaparecer. Al salir del evento fue cuando lo vio. Una patrulla que le sonaba familiar. Inmóvil, simplemente observándolo. Tad se quedó inmóvil. El Corvette no tenía placas y la policía lo estaba mirando fijamente. El reconocimiento era inevitable. Él y su camarógrafo se quedaron en silencio durante un minuto que parecía una eternidad. El Corvette contra la patrulla.
¿Quién se movería primero? Sorprendentemente, la policía avanzó y se fue, pero no era por suerte, era parte del plan. Cuando Tad tocó la carretera, la ciudad se volvió un caos. Persecuciones estallando en cada salida y arrestos en cada acotamiento. La policía había sellado la zona y ahora estaban cerrándole el paso a él. Z-51 intentó mezclarse, avanzando lentamente en el tráfico, esperando encontrar un hueco entre los demás coches, pero con patrulla rodeándolo parecía que no lo lograría, hasta que se alineó contra un Mustang. Y un disparo de adrenalina, ambos coches salieron disparados. El Corvette desapareció del cuadro, de 0 a 100 en 4 segundos, y el velocímetro no dejaba de subir. Pasó rozando a una unidad ya marcada. Ya conocía el truco, apagó las luces por completo, convirtiéndose en un fantasma a alta velocidad. Pero el sentimiento de que lo estaban cazando no se iba, y minutos después, sus peores miedos cobraron vida. Luces rojas azules estrellándose en el retrovisor. Aceleró a fondo, iba hacia el sur, a solo 4 salidas de la frontera con México. Intentó una salida y bloqueada. Intentó la siguiente y bloqueada también. Estaban totalmente atrapados en autopista. Y ahí fue donde la realidad le dio un golpe crudo. Esto no era solamente una persecución. Sabían exactamente quién era él y ya lo estaban esperando. Se dio cuenta de que una fuerza entera había sido creada solamente para él. Y ahora el Departamento Oficial de San Diego estaba ejecutando una trampa perfecta. Tad seguía corriendo a más de 170 km por hora en autopista, hasta que vio el final del juego. Un bloqueo total de tráfico delante de él. El espacio se cerraba. Y sabía que solamente había una opción. O aceleraba o todo terminaba ahí. Y fue entonces cuando vio un hueco milimétrico a la izquierda de las patrullas. Confió en su coche y apuntó ese Corvette directamente a ese hueco. Pasó centímetros de distancia a los coches y lo había logrado. Estaba en el desierto y las unidades de tierra ya no podían seguirle ritmo. Y durante todo ese tiempo, el helicóptero le seguía sus pasos. Fue entonces cuando recordó la noche de febrero. El problema no eran los coches de la calle, el problema era el cielo. 2 helicópteros tácticos completamente negros que lo seguían con una visión térmica. En Los Ángeles, los edificios eran su escudo, pero en San Diego era un terreno abierto. Cerca de la frontera no hay lugar donde esconderse. Sus esperanzas empezaron a desaparecer. En su desesperación quemó su último cartucho, ir a donde los helicópteros no podían volar, y era al aeropuerto. Llevó a la policía en una persecución de más de 50 kilómetros directo al centro de la ciudad. El aeropuerto parecía una buena idea, pero la policía ya se había adelantado de ese plan y sabían lo que él estaba por hacer. Finalmente, el Corvette se detuvo en una zona de carga bajo un puente. Las rutas estaban selladas. La fuerza de la policía había previsto cada movimiento y mientras él veía las luces inundar el concreto a su alrededor, su camarógrafo lo miró y le preguntó, ¿volvemos a correr? En ese momento Tad bajó la cabeza y respondió, no hay a dónde ir. Esta vez, ellos ganaron. La policía no tuvo piedad en su victoria. Publicaron el arresto burlándose de él tal cual como él lo había hecho meses atrás. Y tras meses de silencio y especulaciones, el 17 de septiembre del 2024 se confirmó la noticia que el fantasma estaba tras las rejas. Lo que empezó como un clip viral terminó con el arresto y miles de seguidores en espera de algo más. La fama de internet le trajo problemas serios a Tad. Tras 2 meses de silencio, Z-51 finalmente confirmó su situación desde prisión. El motor de ese Corvette se apagó, los seguidores se quedaron esperando y la justicia hizo su trabajo. Y esta es una lección cruda sobre lo que vemos en videojuegos y en películas. Tal vez a muchos les apasionan los coches y estas historias, pero cuando estamos hablando de la vida real, no podemos tener un checkpoint ni tampoco una vida extra. Por eso siempre maneja con precaución. ¿Y te recuerdas que te dije que habían creado un departamento exclusivo para este tipo de corredores? Existe uno que lo superó. Y esta es la historia de Really Slow, el corredor más buscado en todo Texas. Dale click a este video y te invito a conocer mi marca de ropa. Soy Takeda, periodista callejero. Y en la descripción te dejo un regalo para que lo puedas disfrutar. Nos vemos en el próximo video.